De regreso del viaje, lo primero que vi fue un par de maletas junto a la banqueta. Eran mías. Encima, un papel con letras grandes y secas. Si quieres seguir viviendo aquí, el garaje está libre. Con cariño, tu nuera. Sentí que la sangre me hervía. Ni siquiera había bajado del taxi cuando marqué al banco desde mi celular. Quiero confirmar un dato, dije con voz firme. ¿Quién aparece como titular de la hipoteca? José Ponce, respondió la empleada sin dudar. Eso mismo quería escuchar, contesté colgando. Acababa de volver de pasar una semana en Monterrey, en casa de mi hermano, y todo lo que quería era abrir la puerta de mi hogar, tirarme en mi sillón favorito y prepararme un café bien cargado. Después de tantos días fuera, imaginaba ese primer sorbo, mientras el olor llenaba la casa. Pero lo que encontré me sacó todo el aire de los pulmones. Mis 4 maletas estaban perfectamente apiladas en la banqueta, justo frente a la entrada. Eran las mismas que había acomodado con cuidado para mi viaje, solo que ahora parecían un símbolo de que algo estaba terriblemente mal. Me acerqué despacio, como si no quisiera confirmar la realidad. Había un papel doblado pegado en la manija de 1900, la maleta más grande. Lo arranqué con manos que empezaban a temblar y lo abrí. La letra era clara. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Atentamente, tu nuera. Sentí un golpe en el estómago. Por un segundo, creí que era una broma de mal gusto, algo que se aclararía al entrar, pero la puerta principal estaba cerrada con llave y las cortinas corridas. Me quedé ahí, parado, tratando de entender. Viví en esa casa por 35 años. La construí junto con mi esposa Patricia cuando nuestro hijo era apenas un niño. Plantamos cada árbol del jardín, elegimos cada mueble, pintamos cada pared. Patricia falleció hace 6 años y desde entonces yo me había encargado de todo. Hace un par de años decidí transferir la propiedad a nombre de mi hijo y de su esposa, pensando que así tendría más seguridad para el futuro. Lo que ellos no sabían, o quizá no les importaba, es que yo seguía pagando la hipoteca todos los meses. El taxi que me había traído desde la central aún estaba por irse. Levanté la mano y le pedí al chofer que esperara un momento. Metí la mano en el bolsillo, saqué el celular y marqué al banco. Necesitaba confirmar lo que ya sabía, aunque parte de mí quería equivocarse. La operadora me pidió mis datos, revisó la cuenta y me dijo con voz neutra: «Señor Ponce, el pago automático de 18,660 pesos se procesó el viernes pasado sin problemas». Tragué saliva. Le agradecí y colgué. Miré de nuevo mis maletas. No era solo el hecho de que estuvieran afuera, era la manera en que estaban acomodadas, como si hubieran querido dejar claro que tenían todo planeado. Empezó a llover. Una gota fría me golpeó la frente y en segundos el agua caía con fuerza. Me quedé ahí, bajo la lluvia, como si eso pudiera ayudarme a entender. De pronto los recuerdos empezaron a aparecer, uno tras otro. Las miradas entre mi hijo y mi nuera cada vez que mencionaba arreglar la cocina. Los comentarios sobre lugares más tranquilos, donde yo no tendría que preocuparme por cortar el pasto. La forma en que movieron mi sillón favorito al cuarto de servicio cuando viajé el año pasado. Eran señales, todas las piezas de un rompecabezas que no quise armar a tiempo. Una señora del vecindario, doña Carmen, salió a barrer la banqueta de su casa. Me miró con curiosidad y yo sentí la vergüenza quemándome la cara. Fingí que buscaba algo en mi maleta para no cruzar miradas. No, quería que nadie me preguntara qué hacía yo, el dueño original de esa casa, con mis cosas en la calle. El chofer del taxi bajó la ventanilla y me gritó que si iba a subir o no. No tenía a dónde ir en ese momento, pero sí sabía que no iba a quedarme parado como un perro mojado. Abrí la cajuela y empecé a meter mis maletas. El agua corría por mi cara, pero no podía distinguir si era lluvia o coraje. Mientras el taxi arrancaba, miré por última vez la fachada de mi casa. Ahí, en esa puerta, había recibido a Patricia el día que nos casamos. En ese jardín había enseñado a mi hijo a andar en bicicleta. Y ahora desde adentro
Seguramente estaban celebrando tener su espacio libre de mí. El trayecto hasta la terminal fue un silencio largo. No quería hablar, no quería escuchar música, no quería nada. Solo pensaba en la carta y en la frialdad con la que habían decidido sacarme. Cuando llegué a la central, me senté en una banca y saqué el teléfono. No tenía muchos contactos a quienes pudiera llamar a esas horas, pero sí sabía de alguien que nunca me había fallado. Ernesto, mi amigo de toda la vida. Antes de marcarle, miré el reloj. Eran las 8 de la noche. No me importó. Necesitaba escuchar una voz que no me tratara como estorbo. Apreté el botón de llamada y esperé. La voz de Ernesto sonó como siempre, firme, directa. «¿Qué pasó, José? ¿Todo bien?» Tragué saliva y dije lo primero que me salió. «Me sacaron de mi casa, Neto. Me mandaron al garaje y ni eso me dejaron». Sé decidir. Hubo un silencio breve y luego su tono cambió. «Mándame tu ubicación, voy por ti ya». Colgué y me quedé mirando el suelo mojado. No sabía qué iba a hacer ni cómo, pero una cosa estaba clara. No iba a dejar que me borraran como si no existiera. Cuando Ernesto me dejó frente a la casa otra, ¿ves? Ya no llovía, pero el aire estaba frío y el piso seguía mojado. No planeaba entrar, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué era exactamente lo que me estaban ofreciendo como alojamiento. La puerta del garaje estaba entornada, como si me estuvieran diciendo que ahí sí podía entrar sin tocar el timbre. Empujé la puerta y el olor a humedad me golpeó en la cara. La luz de un foco viejo colgaba del techo, parpadeando cada pocos segundos. En la esquina había un colchón matrimonial, el mismo que mi hijo y yo habíamos usado años atrás en un viaje a la playa. Estaba apoyado contra la pared, con una mesita de noche al lado y una lámpara que reconocí de mi antigua recámara. Mi ropa estaba colgada en un perchero portátil, como si fuera mercancía en venta. A un lado, mis libros, álbumes de fotos y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón. Algunas tenían escrito «Cosas de papá», con la letra de mi nuera. Ver esas palabras me dolió más que cualquier insulto. No decía «Cosas de José» ni «Recuerdos de familia». Era un rótulo frío, como si fueran pertenencias de un extraño. Me acerqué a una caja y abrí la tapa. Encima estaba el marco con la foto de Patricia y yo en nuestro aniversario número 20. Ella sonreía con esa manera suya de hacerme olvidar cualquier preocupación. Abajo encontré el trofeo que mi hijo ganó en un torneo infantil de fútbol, el mismo que yo había mandado a hacer con su nombre grabado. Lo sostuve unos segundos recordando cómo lo levantó con orgullo aquel día. Me senté en el colchón y desde la pequeña ventana rectangular del garaje pude ver la casa. La fachada se veía igual, pero yo sabía que por dentro ya no era mi hogar. Ahí había criado a mi hijo, había visto crecer el jardín, había enterrado a mi esposa, y ahora me tenían apartado como si fuera un inquilino indeseado. El celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi hijo. «Papá, necesitamos el espacio. Vanessa necesita una oficina en casa. El departamento del garaje tiene todo lo que necesitas por ahora. No lo hagas difícil». Leí esas palabras una y otra vez. No lo hagas difícil, como si yo fuera el problema. Recordé noches enteras en las que me quedé despierto junto a su cama porque no podía respirar por culpa del asma. Pensé en los turnos extra que trabajé para pagarle la universidad cuando el negocio familiar atravesó un mal momento. Me vi a mí mismo cuidando a mis nietos cada fin de semana para que él y Vanessa pudieran salir, y ahora me decían que estorbaba. No contesté. Guardé el teléfono y me quedé sentado, escuchando el silencio pesado del garaje. Sentí que si me quedaba ahí más tiempo, ese silencio me iba a tragar. Saqué otra caja y encontré un álbum que hacía años no veía. Era del primer viaje que hicimos a Mazatlán con Patricia y el niño. Había fotos de nosotros en la playa, riendo, comiendo mariscos, armando castillos de arena. Me quedé viendo esas imágenes hasta que los ojos se me nublaron. Me limpié la cara con la manga de la camisa y tomé una decisión. No iba a quedarme en ese garaje, no después de todo lo que había hecho por ellos. Agarré mi celular y marqué a Ernesto. «Neto, necesito un lugar donde quedarme»,
le dije. Las palabras salieron ásperas, como si tuviera que forzarlas. ¿Qué pasó?, preguntó él notando el temblor en mi voz. Me pusieron en el garaje. Hubo un silencio. Voy por ti en 20 minutos. Mientras lo esperaba, empecé a meter de nuevo mis cosas en las maletas. Sabía que no podía llevarme todo, pero sí lo más importante. Guardé la foto de Patricia, el trofeo, el álbum de Mazatlán, un par de libros que me regaló ella y mi reloj, el mismo que usé el día de nuestra boda. Salí del garaje y dejé la puerta entreabierta. Caminé hacia la banqueta, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Vi pasar a unos vecinos que fingieron no mirarme, aunque sabía que ya se corría el chisme. No me importó. Lo único que me importaba era salir de ahí. Ernesto llegó en su camioneta y bajó rápido para ayudarme con las maletas. No dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro que decía más que cualquier discurso. Subí al asiento del copiloto y mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa. En esa mirada final, recordé una Navidad en la que todo el barrio vino a cenar a nuestra casa. Patricia había cocinado para 20 personas y yo había armado un nacimiento que ocupaba media sala. Ese lugar estaba lleno de risas, música y olor a ponche. Ahora solo quedaba un cascarón frío con paredes que parecían expulsarme. Me giré hacia adelante y cerré los ojos. No sabía qué iba a hacer ni cómo iba a enfrentar lo que venía, pero sí sabía que ya no iba a permitir que me trataran como un mueble viejo que estorba. Ernesto encendió la radio, pero yo apenas escuchaba. En mi cabeza, ya estaba armando el plan para recuperar lo que era mío, o al menos para que ellos no se salieran con la suya tan fácil. Llegamos a la casa de Ernesto casi a las 10 de la noche. Él vive en una zona tranquila, de esas donde las calles todavía huelen a café por las mañanas y los vecinos se saludan aunque no se conozcan bien. Al bajar de la camioneta, sentí un alivio extraño, como si al cruzar esa banqueta pudiera dejar afuera un poco de la vergüenza y el coraje que traía encima. Su esposa, Laura, nos esperaba en la puerta. Cuando me vio, abrió los brazos sin decir una palabra y me abrazó, fuerte. No me soltó hasta que sintió que yo mismo empezaba a aflojar la tensión de los hombros. «Pasa, José, aquí hay lugar para ti», me dijo con una calidez que me quebró por dentro. Entré y el olor a pan recién horneado me golpeó la memoria. Me recordó a cuando Patricia hacía bolillos los domingos. Ernesto me llevó directo a la cocina, donde sobre la mesa había una jarra de café y un plato con galletas de avena. Me senté y por primera vez en horas sentí que podía respirar sin el peso de todo encima. «¿Quieres contarme?», preguntó Ernesto, sentándose frente a mí. Me quedé mirando la taza de café. La levanté, le di un sorbo y la dejé en la mesa antes de hablar. Me sacaron de la casa neto, me pusieron en el garaje como si fuera, no sé, como si estorbara. Él frunció el ceño pero no interrumpió. Le conté desde que llegué y vi las maletas hasta el mensaje de mi hijo. No omití nada. Ernesto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su mandíbula apretada decía más que sus palabras. «Mira, José», dijo al final, «esa casa la seguiste pagando tú. No importa que la escritura esté a nombre de ellos, aquí hay algo que no está bien. Y no es solo por el dinero, es por el respeto que te deben». Laura se sentó a mi lado y me pasó un plato con pan. «Come algo, te va a ayudar», dijo. No me había dado cuenta de que llevaba todo el día sin probar bocado. El pan estaba tibio, y mientras masticaba, me sentí un poco más humano. «¿Sabes qué es lo peor?», dije después de un silencio largo. Yo vi las señales, claro que las vi. Las miradas entre ellos, los comentarios de que sería mejor que me fuera a un lugar para mayores. El día que movieron mi sillón al cuarto de servicio. Y yo, como tonto, pensando que solo querían reorganizar. Ernesto asintió. A veces uno no quiere ver para no hacerse daño. Pero ya no puedes seguir así. Me quedé pensando en algo que me dolía más que todo. La traición silenciosa. No fue un solo acto. Fue poco a poco. Primero, mis cosas fueron al closet. Luego al sótano. Después, a cajas.
hasta que un día decidieron que yo también debía guardarme en otro lado. ¿Te acuerdas del juego de pesca de Patricia?, me preguntó Ernesto. Asentí. La última vez que fui, lo vi en una esquina del garaje. Cuando pregunté, tu nuera me dijo que eso ya no servía y que pensaba tirarlo. Sentí un nudo en la garganta. Ese juego de pesca fue un regalo de aniversario que Patricia me dio después de ahorrar en secreto durante meses. Yo había planeado enseñarle a mi nieta a usarlo. Saber que casi lo tiran me revolvió el estómago. No puedo dejar que sigan manejando mi vida así, Neto. No después de todo lo que he hecho por ellos. Ernesto se inclinó hacia mí. Entonces vamos a hacer algo. Mi sobrino Martín es abogado y sabe de estos temas. Quiero que hables con él. Pero antes de cualquier cosa, deja de pagar la hipoteca. Lo miré sorprendido. ¿Dejar de pagar? Eso va a afectar mi crédito. ¿Y qué?, me interrumpió. Ellos dependen de que tú sigas pagando. Si cortas eso, los obligas a reaccionar. Te aseguro que la idea de vender se les va a complicar mucho. Me quedé callado unos segundos. Tenía miedo, no voy a negarlo. Toda mi vida fui de los que cumplen con sus pagos a tiempo, que evitan problemas. Pero esa mentalidad solo me había llevado a esta situación. ¿Y si me sale peor?, pregunté. Peor ya no puede estar. Ernesto me miró con firmeza. Tú decides si sigues siendo invisible o si pones un alto. Laura me puso una mano en el hombro. José, tú no eres una carga. Eres parte de esta familia. Y no tienes que permitir que nadie te trate como si no valieras. Esa noche me quedé en el cuarto de huéspedes. No era grande, pero tenía una cama limpia, una ventana que dejaba entrar el aire fresco y una puerta con cerradura. Me acosté mirando el techo, pensando en todo lo que Ernesto me había dicho. Recordé un consejo de Patricia cuando las cosas se ponían difíciles. Si no te respetan, no es hogar. Y si no te escuchan, no es familia. Me repetí esas palabras hasta quedarme dormido, con la decisión empezando a formarse en mi cabeza. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café que Laura preparaba en la cocina. Me levanté despacio, todavía con la sensación de que todo lo vivido el día anterior había sido una mala pesadilla. Pero no, las maletas seguían ahí, junto a la cama, recordándome que no tenía casa. Me lavé la cara con agua fría para despejarme y bajé. Ernesto estaba sentado en la mesa, revisando unas notas en su celular. Al verme, me saludó con un simple «Tenemos que hablar». Me senté frente a él y esperé. Anoche, después de que te dormiste, me acordé de algo que te puede interesar, empezó. Hace unas semanas, en el club donde juega dominó mi compadre. Escuché a un amigo decir que tu hijo y tu nuera andaban viendo casas en una zona nueva, allá por el norte de la ciudad. Lo miré sin entender a dónde quería llegar. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ernesto me sostuvo la mirada. Que la forma en que lo contaron parecía que ya daban por hecho que iban a vender tu casa. Sentí que el estómago se me encogía. «¿Vender mi casa?», dije casi en un susurro. Eso dijeron, que con la venta iban a dar el enganche y el resto lo pagarían con un crédito. Me quedé en silencio, mirando la taza de café que Laura había dejado frente a mí. Una mezcla de rabia y tristeza me subió a la garganta. Esa casa no era solo ladrillo y cemento, era donde Patricia y yo habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos pasado aniversarios, cumpleaños, donde habíamos soñado. En mi cabeza empezaron a desfilar imágenes, el día que llevamos a nuestro hijo recién nacido y lo acostamos por primera vez en su cuna, las fiestas de Navidad donde toda la familia se reunía, el jardín que Patricia y yo cuidábamos con esmero, plantando flores cada temporada. Y ahora todo eso iba a ser entregado a unos desconocidos a cambio de una mudanza a un lugar más grande para ellos. Ernesto me cortó los pensamientos. Si siguen así te van a dejar sin nada. Y no solo hablo de la casa, José, hablo de tu lugar en la vida de tu familia. Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo que cada palabra me pesaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, más para mí que para él.
Ernesto no dudó. Lo primero, deja de pagar la hipoteca. Lo miré con incredulidad. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que me preocupa mi crédito. ¿Y tu dignidad? Me soltó. Mira, si dejas de pagar, el banco va a ir contra ellos, no contra ti. Tú ya no estás en la escritura. Ellos dependen de tu dinero para mantener la casa. Me quedé callado, procesando. Tenía miedo, claro. Siempre había sido responsable con mis cuentas. Pero algo dentro de mí, una chispa que llevaba tiempo apagada, empezó a encenderse. ¿Y si me sale mal? Insistí. Peor que estar en el garaje, no creo. Laura intervino. José, esto no es solo una cuestión de dinero. Es cuestión de respeto. Ellos se están aprovechando de ti. Me quedé mirando mis manos. Recordé una conversación con Patricia, años atrás, cuando un vecino quiso apropiarse de una franja de nuestro terreno. Ella me había dicho, si no defiendes lo que es tuyo, nadie más lo hará. En ese momento, entendí que tenía que actuar. ¿Y después qué?, pregunté. Después hablas con mi sobrino Martín. Él es abogado y conoce casos como el tuyo. Te puede decir qué opciones legales tienes. Pero primero, que sientan el golpe. Respiré hondo. Está bien, lo voy a hacer. Ernesto sonrió, satisfecho. Así me gusta. Laura me sirvió más café y me dio una palmada en el hombro. No estás solo en esto. Ese mismo día cancelé el pago automático en el banco. Fue un momento extraño. Mientras la cajera hacía el trámite, sentía que me estaba quitando un peso de encima, pero también que me lanzaba a un terreno desconocido. Por la tarde Ernesto llamó a Martín y le contó por encima mi situación. Quedamos de vernos al día siguiente. La cita era en su oficina, en el centro. Esa noche, antes de dormir, salí al pequeño patio de la casa de Ernesto. El aire fresco me ayudó a pensar. Miré el cielo oscuro y me acordé de Patricia. Me imaginé su voz, tranquila pero firme, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. En ese momento, me prometí algo. No solo iba a recuperar mi casa, iba a recuperar mi lugar. No me iban a borrar así de fácil. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo normal. Apenas pude dormir pensando en lo que iba a pasar. Me vestí con una camisa limpia y un pantalón oscuro. No quería dar la impresión de que estaba derrotado. Ernesto me pasó a recoger y juntos nos fuimos al centro, donde su sobrino Martín tiene la oficina. Martín me recibió con una sonrisa cordial. No era el tipo de abogado que uno imagina con traje caro y corbata. Llevaba jeans, una camisa sencilla y lentes de pasta. Sin embargo, en cuanto empezamos a hablar, noté que sabía muy bien lo que hacía. José, tu tío me contó por encima lo que pasó. Quiero que me cuentes tú, desde el principio, me dijo, acomodándose detrás de su escritorio. Le relaté todo. Cómo transferí la casa a nombre de mi hijo y su esposa, pensando que sería para proteger el patrimonio familiar. Cómo seguí pagando la hipoteca cada mes, cómo encontré mis maletas en la banqueta y finalmente, cómo me habían relegado al garaje. Martín me escuchó con atención, tomando notas y pidiéndome detalles sobre fechas y montos. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Mira, legalmente la casa está a nombre de ellos, eso es un hecho. Pero aquí hay algo importante. Si tú has estado pagando la hipoteca de forma constante, se puede argumentar que existe un contrato verbal o una figura que llamamos hipoteca equitativa. Eso podría darte derechos sobre la propiedad, o al menos obligarlos a devolverte lo que has pagado desde que firmaste la transferencia. Ernesto me miró con cara de «te lo dije». ¿Y qué tendría que hacer?, pregunté. Lo primero es reunir toda la evidencia, estados de cuenta, comprobantes de pago, cualquier mensaje o correo que demuestre que ellos sabían que estabas cubriendo la hipoteca. Después, definimos si vamos por la vía legal o por una negociación directa. Ernesto intervino. Yo creo que antes de meter abogados, José debería enfrentarlos cara a cara. Que sepan que no está solo y que esto ya no es juego. Martín no parecía convencido. No es lo que yo recomendaría, pero si decides hacerlo, te sugiero que no vayas sin testigos
y que mantengas la calma. Acepté. Sentía que necesitaba decirles las cosas en la cara antes de cualquier otro paso. Así que acordamos que Ernesto me acompañaría esa misma tarde. A las 4, estaba parado en el porche de mi propia casa, tocando el timbre como si fuera un visitante cualquiera. Mi corazón golpeaba fuerte en el pecho. La puerta se abrió y apareció Vanessa, mi nuera. Me miró con sorpresa, pero en segundos cambió la expresión por una sonrisa fingida. «Ah, José, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Luis», respondí, manteniendo la voz firme. Ella dudó un momento y luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Al entrar, noté que la sala había cambiado otra vez. Mi lámpara de lectura ya no estaba. En su lugar había una lámpara moderna que no reconocía. Las fotos familiares que solían estar en la repisa de la chimenea habían sido reorganizadas y algunas de Patricia ya no estaban. Luis salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar de la casa». Sus miradas se cruzaron. Esa reacción me confirmó lo que Ernesto me había dicho. «Marta me contó que piensan venderla», solté sin rodeos. Luis bajó la mirada. «Íbamos a decírtelo cuando todo estuviera finalizado». «Finalizado es», repetí. «Esta ha sido mi casa durante 35 años. La construí con tu madre, te criamos aquí». Vanessa suspiró de forma dramática. «José, entendemos que tienes apegos emocionales, pero ahora necesitamos hacer lo que es mejor para nuestra familia». Me quedé mirándola. «¿Y yo qué soy?» Luis evitó mi mirada. «Papá, firmaste la casa para nosotros. Te agradecemos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad y nosotros decidimos qué hacer con ella». Respiré hondo. Durante los últimos 2 años he estado pagando la hipoteca. 18,660 pesos cada mes de mi cuenta. Ellos se miraron. «Esa fue tu elección», dijo Vanessa con frialdad. «Nunca te pedimos que lo hicieras». Sentí que me hervía la sangre. «Lo hice para ayudarlos, porque eso hace la familia». Luis se encogió de hombros. «Aún así, legalmente la casa es nuestra. Podemos ayudarte a encontrar un condominio para adultos mayores». Eso fue suficiente. «No necesito un condominio. Necesito respeto, y ya que no lo hay, he dejado de pagar la hipoteca». La expresión de Luis cambió en un segundo. «¿Qué? Si quieren vender, tendrán que pagarla ustedes». Vanessa dio un paso al frente con la voz más aguda. «¿Y nuestro crédito? ¿Tenemos planes?» «Sí, me imagino», interrumpí. «Escuché que en la zona norte hay casas muy bonitas». Luis me miró como si no me reconociera. «Papá, esta casa era el regalo de mamá para mí. Nunca fue realmente tuya». Esa frase me golpeó como un ladrillo. 35 años de mi vida, y dices que nunca fue mía. «Entiendo», dije apenas en un hilo de voz. «No hay más que hablar». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y lo miré una última vez. «Tu madre estaría avergonzada de ti, y por primera vez yo también lo estoy». Salí y cerré suavemente la puerta detrás de mí. El aire fresco me dio en la cara y supe que no había marcha atrás. Esa noche, de regreso en casa de Ernesto, sentí una mezcla extraña. Por un lado, alivio de haberles dicho en la cara lo que nunca me había atrevido. Por otro, un nudo en el estómago al pensar que la relación con mi hijo estaba rota. Me quedé largo rato en la cama, mirando el techo del cuarto de huéspedes, repasando cada palabra de la conversación. No me arrepentía, pero tampoco era fácil digerirlo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Ernesto me pasó su celular. «Es para ti», dijo, con una sonrisa irónica. «¿Quién es?» «El banco». Tomé el teléfono y me identifiqué. La voz al otro lado, un hombre que se presentó como Tomás, me explicó que habían notado la suspensión del pago automático de la hipoteca. Su tono no era amenazante, más bien curioso. «Entiendo que usted ha estado pagando una propiedad que, según nuestros registros, ya no está a su nombre», dijo. «Así es», respondí sin rodeos. «Bueno,
Quizá le interese saber que, en ciertas circunstancias, eso puede generar un derecho llamado hipoteca equitativa. No había escuchado ese término en mi vida. Le pedí que me explicara y, con paciencia, me dijo que si una persona cubre pagos de una propiedad sin recibir beneficios de ella, puede reclamar legalmente el monto invertido e incluso poner una carga sobre la propiedad que impida su venta hasta que esa deuda sea liquidada. Sentí que algo se encendía dentro de mí. No me siento. Me está diciendo que podría impedir que la vendan sin antes pagarme lo que he puesto. Exactamente. Su voz sonó firme. Pero tendría que formalizarlo. Le di las gracias y colgué. Ernesto me miraba con una ceja levantada. ¿Y bien? Tengo una carta bajo la manga, le dije. Y no se la esperan. A media mañana revisé mis cuentas y saqué copias de todos los comprobantes de los últimos 26 meses. Cada pago estaba ahí, con fecha y monto. Los acomodé en una carpeta. Mientras lo hacía, recordé que Patricia y yo siempre guardábamos cada recibo, por si algún día hacía falta. No imaginé que ese día llegaría así. Poco después recibí un mensaje de Luis. «Papá, necesitamos hablar sobre la hipoteca. Llámame». No contesté. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí con lo mío. Esta vez no iba a correr a solucionarles el problema. Al rato, Ernesto entró en la cocina con una sonrisa. «Martín viene para acá. Dice que quiere ver esos documentos y explicarte cómo formalizar la hipoteca equitativa». Cuando Martín llegó, revisó cada comprobante con atención. «José, con esto tienes una base sólida. Si lo registramos, ellos no podrán vender sin negociar contigo». Esa idea me dio un sentido de control que creía perdido. Por meses había sentido que me arrinconaban y ahora veía una salida. Por la tarde, salí a caminar por el barrio de Ernesto para despejarme. Pasé frente a una cafetería pequeña que me trajo recuerdos de cuando estudiaba en la universidad y trabajaba como mesero en un local similar. Me quedé un rato mirando por la ventana. Tal vez pensé, no sería mala idea volver a trabajar, aunque fuera unas horas. Necesitaba ingresos propios y también ocupar mi mente en algo que no fuera el conflicto con mi hijo. Al volver a casa de Ernesto, lo encontré sentado en el porche. «Fuiste a caminar mucho rato», comentó. «Sí, estaba pensando que quizá busque trabajo, algo que me permita moverme y no depender de nadie». Ernesto asintió. «Me parece perfecto. Esto no es solo pelear por la casa, José, es recuperar tu vida». Esa noche, antes de dormir, revisé nuevamente los mensajes de Luis. Había 3 más. Uno de ellos, más insistente, decía que el banco ya los había llamado y que su puntaje de crédito estaba bajando. No pude evitar una sonrisa breve. No por maldad, sino porque al fin entendían que yo tenía un peso en esta historia. Cerré el teléfono y me recosté. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo me dormí sintiendo que tenía una oportunidad real de cambiar las cosas. Esa mañana estaba en la cafetería donde había decidido probar suerte. El dueño, un hombre amable llamado Roberto, me dio trabajo casi de inmediato, cuando le conté que tenía experiencia como mesero en mis años de estudiante. «Aquí siempre necesitamos manos que sepan tratar bien a la gente», me dijo. Llevaba apenas 3 días ayudando en las mesas, pero me gustaba la rutina. El olor a café recién molido, las charlas rápidas con los clientes, la satisfacción de ganarme algo con mi propio esfuerzo. Estaba sirviendo un capuchino cuando vi a Luis parado junto a la barra. Vestía camisa blanca planchada, pantalón de vestir y su reloj caro. No parecía cómodo allí. «Papá», dijo, intentando sonreír. «¿Podemos hablar?» Roberto me miró desde la caja. «Tómate un descanso, José». Lo guié hasta una mesa en la esquina, lejos de los demás clientes. Me quité el delantal y me senté frente a él. «¿Qué necesitas?», pregunté, directo. Se acomodó en la silla, moviéndose inquieto. «Es sobre la casa y la hipoteca. El banco nos llamó otra vez. Dicen que si no se cubre el pago, nuestro puntaje de crédito seguirá bajando». Lo observé un momento. Tenía la mirada cansada, pero aún ese aire de que todo le pertenece. «¿Y qué esperas que haga?», pregunté.
Queremos que reanudes los pagos hasta que podamos venderla. Me incliné hacia él. ¿Y yo qué gano con eso? Luis intentó sonar conciliador. Nos aseguraremos de que estés bien, de que no te falte nada. Hay una comunidad para adultos mayores en Westbrook muy bonita. Levanté la mano para detenerlo. No me interesa que me cuiden en ningún lugar. Me he cuidado solo toda mi vida. Lo que necesito es respeto, no caridad. Se quedó callado unos segundos, y entonces soltó la carta que pensé que guardaría para más adelante. Papá, si no cooperas, va a ser difícil que Emma te vea. Sentí un golpe en el pecho. ¿Me estás diciendo que no podré ver a mi nieta? No estoy diciendo eso, contestó, pero su tono lo delataba. Solo digo que las familias deben apoyarse. Lo miré fijamente. ¿Te acuerdas cuando estabas en la universidad y yo trabajaba turnos dobles para pagarte la colegiatura? ¿O cuando me quedaba con Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa pudieran salir? Eso no fue apoyo. Se removió incómodo. Claro que sí, pero ahora la situación es diferente. Sí, dije, ahora tú quieres que siga pagando por una casa de la que me sacaron. Luis bajó la mirada. Papá, la casa nueva en la zona norte es perfecta para nosotros. No podemos perderla. Por un instante vi al niño que venía, corriendo con las rodillas raspadas para que yo lo curara. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que veía en mí un medio para lograr sus planes. Suspiré. Lo voy a pensar, pero con una condición. Tú y Vanessa vendrán mañana a la oficina de Martín, a las 2 de la tarde. Quiero todo por escrito. Su rostro se relajó un poco. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. No respondí. Solo lo vi levantarse y salir de la cafetería. Cuando me quedé solo, regresé detrás de la barra, me puse el delantal y seguí trabajando como si nada. Pero por dentro ya sabía que mi decisión no iba a ser la que él esperaba. Llegué a la oficina de Martín media hora antes de la cita. No quería darles a Luis y a Vanessa la oportunidad de decir que me retrasé o que no estaba preparado. Martín me recibió con un apretón de manos firme y me hizo pasar a su despacho. Sobre el escritorio ya tenía la carpeta con todos mis comprobantes de pago, bien organizados. ¿Seguro que quieres hacer esto frente a frente?, me preguntó. Más que seguro, respondí. Necesito que escuchen de mi propia boca lo que pienso. A las 2 en punto, la puerta se abrió y entraron Luis y Vanessa. Ambos iban vestidos como si vinieran de una reunión de negocios. Vanessa llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tensa. Luis apenas me miró. Gracias por venir, dijo Martín, rompiendo el silencio inicial. Estamos aquí para discutir la situación de la propiedad en Avenida Las Palmas. Vanessa habló primero. Queremos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Martín asintió y deslizó un documento hacia el centro de la mesa. Esta es la propuesta del señor Ponce. Luis lo tomó y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero curiosidad, luego confusión y finalmente molestia. ¿Qué es esto?, preguntó levantando la vista hacia mí. Es mi condición para levantar la hipoteca que voy a registrar, dije con calma. Yo sigo pagando, pero la casa me la venden a mí por el monto restante. Vanessa me arrebató el papel de las manos de Luis. Esto es ridículo. La casa vale al menos 3 veces más que lo que queda de hipoteca. Vale lo que he invertido en ella, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. Luis se inclinó hacia adelante. Papá, no puedes hacer esto. Legalmente es nuestra casa. Y legalmente voy a ponerle una carga que impida que la vendan hasta que me paguen lo que me deben, contesté. Martín intervino. La hipoteca equitativa complica cualquier venta. Pueden contratar a otro abogado y tratar de pelearlo, pero el proceso tomaría meses, incluso años, y mientras tanto, su crédito seguiría bajando. Vi cómo esa información se asentaba en sus caras. Sabía que se habían sobreextendido con la compra de la nueva casa en la zona norte y que contaban con una venta rápida para cubrir el enganche. ¿Has estado planeando esto desde el principio?, me preguntó Luis con un tono casi acusatorio. No,
Solo dejé de permitir que me usaran. Vanessa se puso de pie. Necesitamos hablar esto en privado. Salieron de la oficina y los escuchamos discutir en el pasillo. Ernesto, que había llegado conmigo y esperaba en una silla al fondo, me lanzó una mirada de aprobación. Minutos después, regresaron. Vanessa hablaba, pero era Luis quien parecía más derrotado. «Aceptaremos tu oferta», dijo él con la voz tensa, «pero espero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación». Lo miré directo a los ojos. «Lo entiendo. Y espero que algún día recuerdes lo que significó para mí encontrar mis maletas en la banqueta». No hubo apretones de manos ni gestos de reconciliación. Solo se fueron. Cuando la puerta se cerró, sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era felicidad, pero sí una extraña paz. Por fin había tomado el control. 3 semanas después de esa reunión en la oficina de Martín, las llaves volvieron a mis manos. No fue un proceso rápido, ni sencillo. Hubo papeles que firmar, trámites con el banco y discusiones que preferiría olvidar. Pero el día que la puerta volvió a abrirse para mí, sentí algo que no puedo describir del todo. No era simplemente alegría. Era como si el corazón me recordara que ese lugar siempre había sido mío, aunque intentaran borrarme de él. Entré despacio, respirando el olor que mezclaba pintura reciente con algo más antiguo, más familiar. Lo primero que vi fue la sala. Había cambiado. Los sillones que Patricia y yo compramos hace años habían desaparecido. En su lugar había muebles modernos, fríos, que parecían sacados de un catálogo. Mi lámpara de lectura ya no estaba. En su sitio había una lámpara metálica que no reconocía. Me dolió, pero no me sorprendió. Caminé hacia la repisa de la chimenea. Antes, allí había fotos de nuestra familia en diferentes momentos. Viajes, cumpleaños, reuniones. Ahora solo quedaban unas pocas, y ninguna de Patricia. Saqué del bolsillo interno de mi chaqueta la foto que había guardado todo ese tiempo de ella y yo en nuestro aniversario 20, y la puse justo en el centro de la repisa. No dije nada, pero dentro de mí sentí que volvía a poner un pedazo de la casa en su lugar. Subí las escaleras. El tercer escalón crujió, como siempre. Ese sonido me hizo sonreír. Al llegar al pasillo, la luz entraba por la ventana arqueada, igual que antes. La cocina, en cambio, era irreconocible. Electrodomésticos de acero, encimeras frías, nada del calor que antes tenía. Pero debajo de todo eso los huesos de la casa seguían ahí. Decidí que no iba a cambiar todo de golpe. No tenía el dinero ni la energía para hacerlo, pero podía empezar poco a poco. Poner mis fotos, colgar los cuadros que había guardado en cajas, traer de vuelta el color con cortinas y cojines. No buscaba borrar lo que habían hecho, buscaba recuperar lo que me pertenecía. Ese mismo día por la tarde, Ernesto y Laura llegaron con una olla de pozole y una botella de vino. Entraron como si la casa fuera suya, y eso me encantó. Ernesto dejó la olla en la cocina y miró alrededor. «Caray, José, ¿qué le hicieron a tus gabinetes de roble?» «Los pintaron de gris», respondí encogiéndome de hombros. «Aparentemente, el roble está pasado de moda». Ernesto soltó una carcajada. «Pasado de moda es sacar a tu papá de su casa». Cenamos en el comedor, que también había cambiado, pero la risa de ellos hizo que por un momento no importara. Entre bocado y bocado, Ernesto me dijo: «Ahora que estás de vuelta, tienes que hacer que este lugar vuelva a respirar como antes». «Voy a empezar mañana mismo», le contesté. «No con grandes cosas, pero sí con las que importan». Al día siguiente me puse manos a la obra. Traje desde la casa de Ernesto las cajas que había guardado, álbumes de fotos, los aparejos de pesca de Patricia, mis libros favoritos. Colgué las cañas de pescar en el estudio, justo donde estaban antes. Puse las fotos familiares de nuevo en la repisa de la chimenea. Sentí que cada objeto que volvía a su lugar le quitaba a la casa un poco de ese aire ajeno que habían dejado. Mientras trabajaba, me vino a la mente una anécdota que me sacó una sonrisa. Una Navidad en la que invitamos a todo el barrio. Patricia,
cocinó para más de 20 personas, y yo pasé el día haciendo ponche. Terminamos todos cantando en el patio hasta las 2 de la mañana. Ese tipo de recuerdos eran los que quería que volvieran a llenar la casa. Al anochecer, me senté en el sillón que había traído desde la habitación de huéspedes de Ernesto. Miré a mi alrededor. Faltaba mucho para que la casa se sintiera completamente mía otra vez, pero era un comienzo, y esta vez nadie iba a echarme. Era un sábado por la mañana, y el clima estaba perfecto para trabajar en el jardín. Tenía un costal de bulbos de tulipanes que había comprado la semana anterior, y me propuse plantarlos justo frente a la ventana de la sala. Patricia siempre decía que las flores en el frente de la casa daban la bienvenida a cualquiera que pasara, incluso a los desconocidos. Mientras cavaba la tierra húmeda, el olor me llevó directo a recuerdos de cuando ella y yo pasábamos horas cuidando el jardín juntos. Estaba tan concentrado que no escuché el motor del coche hasta que se detuvo junto a la banqueta. Al levantar la vista, vi bajar a Luis. Vestía ropa casual, pero se notaba que venía de algún lugar importante. Sus zapatos estaban demasiado limpios para un sábado de descanso. Caminó despacio, hacia mí, como si no estuviera seguro de si debía acercarse o no. «Hola, papá», dijo, metiendo las manos en los bolsillos. «Hola», respondí, sin dejar de plantar. Se quedó de pie, mirándome trabajar. «Las flores se ven bien», comentó después de un momento. «A tu mamá le encantaban los tulipanes», dije, enderezándome para mirarlo. «Me acuerdo que cada otoño plantábamos juntos. Tú ayudabas con la pala». Luis sonrió apenas, una mueca más que una sonrisa. «Sí, me acuerdo». Hubo un silencio incómodo. Yo seguí con mi labor, y él parecía buscar las palabras. Finalmente habló. «No pudimos comprar la casa. En la zona norte. El crédito, bueno, ya sabes». Asentí sin sentir sorpresa. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Por todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. Encontramos un condominio. Es más pequeño, pero supongo que nos ha hecho pensar en lo que realmente necesitamos. Esperé, sintiendo que venía algo más. Luis bajó la mirada. «Vanessa está embarazada otra vez. Gemelos. Nacerán en enero». «Felicidades», respondí con sinceridad. No sabía si me lo contaba para compartir la alegría o para hacerme sentir lo que me perdería si nos alejábamos más. Levantó la vista y me miró fijo. «Emma pregunta por ti. No entiende por qué ya no vamos a verte». Ese comentario me atravesó el pecho. «Ella siempre es bienvenida aquí, y tú también». Luis asintió, pero se quedó callado un momento antes de soltarlo. «Papá, he estado pensando en todo lo que pasó. No digo que lo manejáramos. Bien, pero tú elegiste la casa antes que a la familia». Ahí estaba, la frase que me dejó helado. Apoyé las manos en el mango de la pala y lo miré a los ojos. «No elegí la casa, Luis. Elegí no ser borrado». Se quedó serio, como si no entendiera o no quisiera entender. «De todos modos, pensé que debías saber sobre los bebés. Y tal vez Emma pueda venir a visitarte a veces si está bien contigo». No era una disculpa, ni mucho menos una reconciliación, pero sí una rendija abierta en el muro que habíamos construido entre los dos. «Me gustaría eso», respondí. Luis asintió, dio un paso atrás y comenzó a caminar hacia su coche. Antes de subirse, se giró. «Bueno, nos vemos, papá». «Cuídate, hijo». Lo vi alejarse, y un nudo extraño se me formó en la garganta. No sabía si algún día entendería el daño que me había hecho, pero ese día, al menos, había venido. Era poco, pero era algo. Me quedé un rato más en el jardín, plantando los últimos bulbos. Al terminar, me senté en el porche con un vaso de agua fría, mirando la tierra removida donde pronto crecerían flores. Me pregunté si, igual que esas semillas, nuestra relación tendría oportunidad de brotar de nuevo. Una semana después de la visita de Luis, decidí organizar algo pequeño en el patio trasero. No era un festejo oficial, más bien una reunión para agradecer a quienes habían estado conmigo cuando más lo necesité. Ernesto y Laura llegaron primeros,
cargando una bolsa enorme con botanas y una hielera. Detrás de ellos apareció Rosa, la dueña de la cafetería, con una charola de pan dulce recién horneado. Martín también vino con su esposa, trayendo una botella de vino. El patio ya no era el de antes. Vanessa había cambiado el césped por grava y plantas decorativas, pero yo había vuelto a colocar un par de macetas grandes con bugambilias como las que Patricia cuidaba. Coloqué una mesa larga bajo el viejo árbol de limón, el único que parecía resistir todos los cambios. «Este lugar se siente vivo otra vez», dijo Laura mientras dejaba las botanas en la mesa. «Apenas estoy empezando», respondí, «pero sí, ya es más mío que hace un mes». Rosa me dio un abrazo cálido. «Mira nada más, José. Cuando te vi llegar al café por primera vez, no imaginé que ibas a recuperar tanto». «Ni yo», admití. «Pero ustedes me recordaron que uno no está tan solo como a veces piensa». Martín sirvió copas de vino para todos y pidió silencio. «Quiero proponer un brindis», dijo. «Por José, que nos enseñó que no importa la edad, siempre se puede pelear por lo que es de uno». Levantamos las copas y el coro de «Salud» resonó fuerte. Sentí un calor distinto en el pecho, no solo por el vino. Eran ellos, esas personas que sin tener mi sangre me habían dado más familia que muchos parientes. Mientras comíamos comenzaron las anécdotas. Ernesto recordó la primera vez que vino a mi casa, cuando Patricia y yo apenas la estábamos terminando de amueblar. «Me acuerdo que tu hijo estaba pequeño y tú insistías en que él mismo ayudara a clavar los cuadros aunque le quedaran chuecos», dijo riendo. Nos reímos todos y yo también, aunque por dentro sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Patricia siempre decía que en una casa debía verse la mano de quienes la habitaban, con sus imperfecciones y todo. Rosa contó cómo en el café la gente había empezado a preguntar por ese señor que siempre sonríe al servir el café, pero que tiene ojos de alguien que ha vivido mucho. Yo bromeé diciendo que eran las arrugas de tanto sol en el jardín, pero en el fondo me alegró saber que estaba dejando huella también allí. En un momento de silencio, miré alrededor. Todos reían, comían, conversaban. Sentí un alivio profundo. Ya no estaba en un cuarto frío del garaje, ni dependiendo de que me dejaran entrar a mi propia casa. Ahora podía invitar a quien quisiera, sin pedir permiso, sin sentirme un intruso. Laura, que me conoce bien, notó mi expresión. «Estás pensando en Patricia, ¿verdad?», asentí. «Ella estaría feliz de ver esto, no por la comida ni por el vino, sino porque la casa volvió a llenarse de gente que de verdad quiere estar aquí». Terminamos de comer y nos quedamos bajo el árbol, disfrutando la brisa. Ernesto se levantó y me dio una palmada en el hombro. «José, esto es solo el principio. Ya recuperaste tu lugar, ahora te toca disfrutarlo». Lo miré y sonreí. Tal vez tenía razón. No sabía qué pasaría con Luis, ni si algún día tendríamos la relación que antes creí indestructible. Pero esa noche, con mi familia elegida, reunida, entendí que no todo se había perdido. Después de aquella reunión en el patio, me levanté al día siguiente con una energía distinta. Por mucho tiempo mi vida había girado alrededor de la incertidumbre. Si me dejarían quedarme, si me moverían mis cosas, si me tratarían como un invitado indeseado. Ahora cada decisión pasaba por mis manos, y eso incluía devolverle a la casa un poco de su alma. Empecé por las cortinas. Las que había dejado Vanessa eran grises y gruesas, como si quisieran bloquear la luz. Fui al mercado y compré unas de tela clara con detalles bordados, parecidas a las que Patricia había cosido años atrás. Al colgarlas, la luz del sol volvió a entrar como antes, iluminando las paredes y haciéndome sentir que la casa respiraba de nuevo. Después pasé al estudio. Lo habían dejado casi vacío, apenas con un escritorio moderno que parecía sacado de una oficina. Saqué de las cajas mis libros, las fotos familiares y, sobre todo, los aparejos de pesca de Patricia. Los colgué en la pared, justo donde estaban antes, junto a la ventana que da al jardín. Recuerdo que ella me decía: «Si un día me voy, quiero que cuando veas esto te acuerdes de todo lo que vivimos». Mientras acomodaba las cosas,
Encontré una caja pequeña en el fondo de un closet. Al abrirla, vi cartas que Patricia me había escrito en distintos momentos. Aniversarios, cumpleaños, incluso un par sin fecha. En una, con su letra clara decía: «No dejes que nadie te saque de tu lugar en 1900. El mundo, José». Me quedé un rato sentado en el suelo, leyendo y sintiendo que esas palabras me habían llegado justo cuando las necesitaba. La cocina fue un reto mayor. Todo era frío, encimeras de mármol gris, electrodomésticos que parecían de exhibición. No podía cambiarlos por completo, pero sí podía darle mi toque. Puse un juego de frascos de cerámica que Patricia usaba para el café, el azúcar y la canela. Colgué un par de cuadros con paisajes que pintó mi cuñada. Pequeños cambios, pero suficientes para que sintiera que estaba cocinando en mi espacio. En las tardes, después del trabajo, en el café, me dedicaba a un rincón distinto. A veces era algo simple como colgar un cuadro, otras como reparar la mecedora que había quedado olvidada en el garaje. Cada objeto que recuperaba era como devolverle un latido a la casa. Un sábado, Ernesto pasó a visitarme y se ofreció a ayudarme con el jardín delantero. Trajo plantas, herramientas y, como siempre, su buen humor. Pasamos la mañana cavando, sembrando y recordando historias. En un momento me dijo: «¿Sabes, José? Creo que no solo estás arreglando la casa, te estás arreglando tú también». Lo miré, sonriendo. «Puede ser, esta casa y... yo hemos pasado por lo mismo. Nos intentaron vaciar, pero todavía tenemos mucho que dar». Esa noche, ya solo, preparé un café y me senté en el porche. Miré las bugambilias que había plantado y sentí orgullo. No eran solo flores, eran una señal de que, paso a paso, estaba recuperando algo que creí perdido para siempre: la sensación de pertenencia. Era un miércoles por la tarde y acababa de llegar del café. Me quité el delantal, lo colgué en la silla y me serví un vaso de agua. El teléfono sonó. Vi el nombre de Luis en la pantalla y dudé unos segundos antes de contestar. «¿Bueno?», dije. «Hola, papá». Su voz sonaba más suave que de costumbre. «El sábado es el cumpleaños de Emma. Me gustaría que vinieras». Me quedé en silencio un momento. No porque no quisiera ver a mi nieta, sino porque la idea de estar en la misma mesa que Vanessa, después de todo, no me resultaba fácil. «No sé. Luis», empecé a decir, «por favor, ella te extraña mucho. Me pregunta por qué ya no vamos a tu casa». Ese comentario me apretó el pecho. Emma siempre había tenido un brillo especial en los ojos cuando venía a verme. Le encantaba que le contara historias de cuando su papá era niño y a veces me ayudaba a hacer pan, llenándose las manos de harina. «Está bien, iré», respondí al fin, pero solo por ella. El sábado por la tarde me puse una camisa limpia y llevé un regalo que había comprado con anticipación: una bicicleta rosa con una canastilla al frente. Recordé cuando le compré a Luis su primera bicicleta, roja con llantas de apoyo. Patricia y yo lo empujábamos por el jardín hasta que un día, sin avisar, dejó de usarlas y siguió pedaleando solo. Cuando llegué a la casa de Luis, la fachada se veía igual, pero el interior me recibió con una decoración colorida, globos, guirnaldas y una mesa larga llena de comida. Emma corrió hacia mí en cuanto me vio. «¡Abuelo!», gritó abrazándome con fuerza. «¡Feliz cumpleaños, princesa!», le dije, entregándole la bicicleta. Sus ojos se iluminaron. Vanessa estaba cerca y me saludó con un hola cortante. No esperaba más. Decidí que mi atención estaría solo en Emma. Pasamos gran parte de la tarde juntos. Le enseñé cómo subirse a la bicicleta, la empujé por la banqueta y me reí con sus carcajadas. En algún momento, Luis se acercó con 2 vasos de refresco. «Gracias por venir, papá». «Lo hice por Emma», respondí, sin dureza pero con claridad. Me invitó a sentarme en la mesa principal. Al principio dudé, pero luego pensé que no iba a dejarme arrinconar como antes. Me senté y comí un poco de pastel, escuchando las conversaciones alrededor. Algunos familiares de Vanessa me miraban con curiosidad, como si fueran testigos de una tregua frágil. Mientras veía a Emma abrir regalos,
pensé que aunque la relación con mi hijo seguía llena de grietas, no iba a permitir que eso me alejara de ella. Ese día confirmé algo. Por muy tensas que estén las cosas con los adultos, el amor por los nietos puede ser un puente, aunque sea estrecho. Cuando me despedí, Emma me abrazó otra vez. ¿Vas a venir a verme pronto?, me preguntó. Claro que sí, mi niña, le respondí sonriendo. Salí de la casa con el corazón dividido, pero con la certeza de que, al menos, había un lazo que todavía valía la pena cuidar. Un par de días después del cumpleaños de Emma, estaba en el café acomodando unas tazas cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté por costumbre. ¿José Ponce?, preguntó una voz femenina. Sí, él habla. Me dio su número Rosa, la dueña del café. Me contó un poco de su historia. Bueno, estoy pasando algo parecido. Mi hijo quiere que firme la casa para él y dice que es por mi bien. Me quedé callado unos segundos, sorprendido. No esperaba que alguien me buscara para pedir consejo. La mujer se llamaba Teresa y vivía en un barrio a unos 20 minutos de mi casa. Me contó que su hijo había empezado a mover sus cosas del lugar, que hablaba de optimizar el espacio y que últimamente le sugería que sería más feliz en un departamento pequeño. La escuché sin interrumpir. Al final, le dije algo que ahora sabía por experiencia. Si tú no quieres irte, no firmes nada. Y si decides ayudarlo, ponlo todo. Por escrito. Nunca supongas que te van a respetar solo porque son familia. Ella suspiró como si hubiera estado conteniendo el aire. Gracias. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Colgué y me quedé pensando. No era la primera vez que alguien me hablaba de situaciones similares, pero sí la primera que lo hacían directamente para pedirme orientación. Tal vez, pensé, podía usar todo lo que había vivido para ayudar a otros a no pasar por lo mismo. Esa tarde, en mi casa, le conté a Ernesto lo que había pasado. ¿Ves?, dijo él. Esto es lo que te decía. Tu experiencia puede servirle a mucha gente. No soy abogado. No tienes que serlo. Lo que tienes es algo más valioso. Sabes lo que se siente y cómo reaccionar. Me propuso organizar reuniones en el centro comunitario del barrio. Podríamos invitar a Martín para explicar las opciones legales y yo podría contar mi historia. Al principio dudé. Nunca me había visto como alguien que hablara en público, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y escribí los puntos clave de mi historia. Cómo empezó todo, las señales que ignoré, el momento en que dije basta y los pasos que seguí para recuperar mi lugar. No lo escribí para revivir el dolor, sino para mostrar que, incluso en las peores situaciones, siempre hay una salida. En los días siguientes recibí un par de llamadas más. Una vecina de Laura me contó que su hija quería vender su casa para mudarse juntas, y otra señora del mercado me dijo que su sobrino la presionaba para que le cediera un terreno. Cada conversación reforzaba la idea de que esto no era un problema aislado, sino algo más común de lo que imaginaba. Empecé a sentir que mi vida, que durante tanto tiempo había girado en torno a la pérdida y la recuperación de mi casa, estaba tomando un rumbo nuevo. No se trataba solo de defender lo mío, sino de asegurarme de que otros supieran que ellos también podían hacerlo. Un sábado, mientras regaba las bugambilias del patio, pensé en Patricia. Le habría gustado la idea. Ella siempre creía en ayudar a los demás, incluso cuando teníamos poco. Me imaginé su voz diciéndome, si ya pasaste por el fuego, al menos ilumina el camino de otros. Esa tarde llamé a Ernesto. Dile a Martín que cuente conmigo para la primera reunión. Vamos a hacerlo. Colgué sintiendo que estaba dando un paso hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba reconstruyendo mi vida, sino construyendo algo que podía ir más allá de mí. La primera reunión en el centro comunitario fue un sábado por la mañana. Llegué temprano, con mis notas bajo el brazo y una mezcla de nervios y emoción en el estómago. Ernesto ya estaba ahí acomodando las sillas y Martín revisaba unos papeles. Poco a poco fueron llegando personas,
algunas con sus hijos o nietos, otras solas, pero todas con la misma expresión, esa mezcla de incertidumbre y cansancio que yo había visto tantas veces en el espejo. Cuando me tocó hablar, me quedé unos segundos en silencio, mirando los rostros frente a mí. No eran números ni casos, eran personas con historias reales. Me llamo José Ponce, empecé. Hace poco más de un año pensé que lo había perdido todo. Me sacaron de mi propia casa, me hicieron sentir que ya no tenía lugar en mi familia. Pero hoy estoy aquí, en ese mismo lugar, y no porque las cosas fueran fáciles, sino porque aprendí que rendirse no era una opción. Les conté cómo empezó todo, los cambios pequeños que parecían inofensivos, las frases disfrazadas de preocupación, la presión para ceder mi espacio. Les hablé de las noches frías en el garaje, del vacío de sentir que tu casa ya no es tuya, y del día en que decidí poner un alto. No ahorré detalles, porque sabía que en cada gesto y en cada palabra podían reconocer algo que también les estaba pasando. Martín intervino para explicar las opciones legales y los derechos que tenían. Yo lo complementaba con ejemplos concretos de lo que había hecho y lo que no debía repetir. Vi cabezas asintiendo, personas tomando notas, algunas incluso con lágrimas contenidas. Al final, una mujer de cabello canoso se acercó. «Gracias, don José», me dijo. «Pensé que estaba sola en esto, pero ahora sé que sí puedo hacer algo». Esa frase me acompañó todo el día. No importaba si solo ayudaba a una persona, ya valía la pena. Con el tiempo, las reuniones se hicieron regulares. No siempre llegaban las mismas personas, pero siempre había alguien nuevo, con una historia distinta. Empezamos a compartir no solo consejos, sino también contactos de abogados, experiencias y, sobre todo, apoyo. Mi casa también seguía cambiando. Un domingo, Laura y Rosa me ayudaron a pintar la sala de un color cálido, y Ernesto me trajo un banco de madera que había hecho él mismo. Cada visita de Emma se sentía como un regalo. Me ayudaba a regar las plantas, dibujaba conmigo en la mesa del comedor y a veces me pedía que le contara la historia del abuelo que recuperó su castillo. Una tarde, mientras ella dibujaba y yo preparaba café, me miró y me dijo: «Abuelo, cuando yo sea grande quiero tener una casa como la tuya, para invitar a todos mis amigos». «Y la vas a tener, Emma», le respondí. «Pero acuérdate, lo más importante no es la casa, sino que siempre siga siendo tuya». En ese momento entendí que todo lo que había vivido no solo era una lección para mí, sino algo que podía pasar de generación en generación. Con el paso de los meses, dejé de medir mi vida por lo que había perdido y empecé a medirla por lo que estaba construyendo. La soledad dejó de ser una sombra y se convirtió en un espacio para decidir con quién quería compartir mi tiempo. La casa dejó de ser solo paredes y techo. Volvió a ser hogar. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a pasar por todo esto, no sé qué responder. No le desearía a nadie la tristeza ni la rabia que sentí, pero también sé que, sin ese golpe, quizá nunca habría descubierto la fuerza que tenía para recuperar lo que es mío y ayudar a otros a hacer lo mismo. Cierro los ojos y veo a Patricia sonriendo en el jardín, a Emma corriendo con su bicicleta, a mis amigos riendo bajo el árbol de limón. Y pienso que, aunque la vida me arrancó algo importante, me devolvió algo aún más grande, la certeza de que mientras uno no se rinda, siempre habrá un nuevo comienzo.